Iglesia, muy buenas noches a todos los que están acompañándonos aquí en esta transmisión. Bueno, pues esperamos que sea de bendición para cada uno de los que nos escuchan en esta noche, siempre y cuando hay una cláusula allí, que esta palabra pueda ser de bendición para su vida y para la vida de su familia, siempre y cuando haya disposición de su corazón. Siempre y cuando haya disposición de su corazón. Si usted ya ha dispuesto de su tiempo para estar en esta transmisión, le invito a que por favor también disponga su corazón para que Dios hable en esta hermosa noche. Y quiero invitarle por favor, si usted ha tomado la decisión, que tenga la Biblia a la mano también. Si es posible, pueda tener apuntes también, que pueda... estamos estudiando la palabra de Dios. Estamos estudiando la Biblia y no es un libro fácil de estudiar tampoco. Entonces, pues le invito a que por favor usted allí, como buen estudiante aprobado, pueda tener allí sus herramientas también de estudio. Le voy a invitar que por favor cierre sus ojos y empezamos con una palabra de oración, ¿le parece? Padre, gracias Señor Dios por cada una de las personas que nos escuchan en esta hora, Señor, que atiende ese llamado, Señor, y que se conecta no solamente con la transmisión, sino con tu presencia misma y con tu palabra, Señor Dios. Estamos sintonizados esperando, Señor, que tú nos hables en el nombre de Jesús, Señor, en esta noche, que nos ayudes a entender muchas de las inquietudes que surgen, Señor, sobre la palabra, sobre el accionar del reino de los cielos aquí en la tierra, Padre. Muchas cosas que no entendemos, Señor, pero estamos dispuestos a aprenderlas, Señor, ahí a la luz de tu palabra, en el nombre de Jesús. Señor Dios, bendigo a cada una de las personas que hoy no me escuchan, Señor Dios. Te pido que tú los abraces, que los guardes, Señor Dios, con tu mano poderosa, Señor, y que tu palabra, Señor, sea cubriendo todos nuestros conocimientos, Señor Dios. Que si va a ser bombardeado, Señor, en algún punto, Señor, este conocimiento, Señor, esa fe en ti, Señor Dios, pueda ser inamovible, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por tu presencia, quédate con nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, iglesia. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito sobre este tema, dones y manifestaciones del Espíritu Santo. Este es un tema también un poquito complejo, pero bueno, la idea es que podamos hoy estudiarlo. Voy a apagar aquí la música porque si no, allí se me duerme. Permítame. Listo. La idea es que usted, si tiene dudas, pueda dejarnos las dudas escritas. También tenemos una encuesta el día de hoy, así como la vez pasada, pero en esta encuesta usted puede realizarla y puede dejarnos el nombre suyo, y si tiene preguntas también sobre el tema, pues también puede hacerlas y las responderemos el próximo viernes. Recuerde que hoy no estamos en vivo por una razón complicada, y es que no estamos contando con el servicio de internet 100% aquí en el lugar, en la sede de la iglesia Casa Manantial. Entonces estamos tratando de solucionar esos problemas, pero vamos a iniciar, iglesia. Allí usted conéctese por favor, si está sentado en su sofá, si está sentado en la mesa, si está en su alcoba con su cafecito ahí al lado, y vamos a empezar, vamos a estudiar juntos la palabra. Amén. No hay nada más motivador que poder estar estudiando la palabra de Dios, que Él nos haya permitido, que Dios nuestro Padre Celestial nos haya permitido estudiarla. Quiero referirme primero al pasaje en 1 Corintios capítulo 12, versículo 4 al 6. Voy a estar predicando allí todo y vamos allí en orden a hablar un poquito sobre esto. Dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 4 al 6, dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Amén. Ahora tenemos que, antes de seguir leyendo, tenemos que hablar algo sobre estos pasajes, y es que está hablando de talentos, de operaciones, ¿sí? Que son los mismos talentos que Dios nos da, ¿sí? Los da Dios, y es para operarlo en el ambiente físico, para operarlo
pues en este mundo físico, en lo que nos rodea, en mostrar nuestro talento, el talento que Dios nos ha dado, y que si sirve para honrar, que ojalá sea para honrar y glorificar el nombre de Dios. Amén. Para mostrar la gloria de Dios también. También dice la palabra de Dios allí que hay diferentes ministerios o funciones que los da o los dio nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, y tienen que ver más no con lo físico, con el talento físico, sino tiene que ver más, el ministerio tiene que ser más almático, más de corazón, ¿sí? Un llamado a servir, un llamado a evangelizar, un llamado el llamado que cada uno de nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tiene y deberíamos tener, ¿sí? Y también están los dones o manifestaciones del Espíritu Santo que operan en el ámbito espiritual, y a ese es el que me quiero referir en esta noche. Manifestaciones dadas por el Espíritu Santo y desde un día en específico, ¿sí? Recuerde que el día en que el Espíritu Santo vino, el día de Pentecostés, allí empezó un movimiento diferente para la iglesia de Dios. Y esto lo encontramos también allí en los versículos 7 al 11. Quiero leerlo. 1 Corintios capítulo 12, versículos 7 al 11. Quiero leerlo rápidamente. Dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Ojo con esto, para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Y el versículo 11 dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, ojo con eso, repartiendo a cada uno en particular como a él quiere, ¿sí? Como a él quiere. En palabras santanderianas serían como a él no se ofenda, por favor, como a él se le da la gana repartirlos. Así es, y según lo que dice la palabra de Dios también, ¿sí? Allí vemos palabra de sabiduría, palabra de ciencia, que es la palabra de conocimiento, es expresarse con un profundo conocimiento de las cosas. Palabra de sabiduría, que ya la dijimos, es hablar con sabiduría. La fe, pero la fe como don, ¿sí? Don de sanidad, que es el poder de curar enfermedades, hacer milagros. Profecía, que es comunicar el mensaje de parte de Dios. Discernimiento de espíritus, que es distinguir entre espíritus falsos y el espíritu verdadero. Diversos géneros de lenguas, que es hablar en un lenguaje misterioso. Interpretación de lenguas, que es interpretar precisamente esos lenguajes. Estos son los dones que la palabra de Dios nos deja ver allí. Los dones repartidos, ¿por quién? Por el Espíritu Santo, como Él quiere, dice la palabra de Dios. Ahora, regalos esperados a ser destapados, ¿sí? Y yo sé que muchos de estos regalos, tal vez, no sé, por miedo, por prejuicios, han quedado sin ser destapados, pero bueno, la palabra de Dios dice que todo esto también tenemos que dar cuenta delante de Dios. Se nos han dado unos dones. El problema es que muchas veces por miedo o por prejuicios o simplemente por pereza espiritual, no sé, no han sido destapados. No hemos descubierto los dones que el Espíritu Santo ha puesto sobre nosotros. Tal vez tengamos uno, tal vez tengamos varios, ¿no? Bueno, eso lo sabe el Espíritu Santo, y yo espero que usted lo pueda descubrir también. Lo primero que tienes que saber del Espíritu es que el Espíritu está en constante movimiento, ¿ya? En Génesis 1 dice que el Espíritu es dinámico. El Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Y allí está el Espíritu, ¿sí? Y su característica principal es que está en constante movimiento. Tu vida cristiana va a tener una magnitud verdadera si permites que el Espíritu de Dios se mueva en tu vida, en ti, sobremanera. Vas a empezar a experimentar cosas maravillosas, cosas que antes no habías experimentado. Y eso es importante.
Hablábamos también del día de Pentecostés un poco, ¿sí? Que fue cuando fue la manifestación del Espíritu Santo sobre la iglesia ya formada por el Señor Jesucristo. Y el Pentecostés no es un día en específico, es una medida, quiere decir día 50 a partir de la Pascua. La Pascua de la muerte del Señor Jesucristo, ¿no? Las fiestas de las primicias de la cosecha también eran. Por eso cuando dice la palabra de Dios que cuando ellos estaban reunidos había mucha gente y habían extranjeros también, otras personas de otras tierras allí precisamente donde ellos estaban reunidos. En Hechos capítulo 2, hablando un poquito sobre esto, Hechos capítulo 2, versículo 1 al 12, quiero leerlo porque es importante este texto. Hechos capítulo 2, versículo 1. Permítanme. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 12. Vamos a leerlo rápidamente. Dice la palabra de Dios: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Está hablando de los discípulos de Cristo. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraba entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos a nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en la Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos, perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Y hoy vamos a tratar de reunir a los testigos allí de este hecho, para que ellos sean los que respondan esta pregunta. ¿Qué quiere decir esto? ¿O qué es lo que nos quiere decir la palabra de Dios, el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios con respecto a este episodio? Primero vamos a hablar de un poquito de Lucas, el médico, ¿sí? Lucas, hay una explicación de Lucas también a este pasaje. Y quiero que por favor vayamos a Lucas capítulo 1, versículo 1 y 3. ¿Por qué es tan importante Lucas? ¿Por qué es tan importante Lucas en este pasaje? Bueno, a ver, el médico, dice la palabra de Dios ahí en versículo Lucas capítulo 1, versículo 1, dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Y el versículo 3, quiero leerlo: me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Ahora, la pregunta allí, ¿por qué tratamos a Lucas como uno de los testigos allí? Lucas es una persona que investigaba muchísimo, según lo que podemos leer. Lo que trata de hacer en su narración, quiere explicarle a la gente ordenadamente, ¿sí? Y ya que el libro de Hechos también se le es atribuido también a Lucas, entonces es muy probable, por su orden, que él nos esté allí diciendo algunas cosas con respecto a esto, ¿sí? Lucas, una persona que investigaba, lo que trataba de hacer en su narración es explicar las cosas con un orden, según lo que leemos. En Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4, según lo que nosotros
según lo que nosotros leímos, dice allí rápidamente, permítame, dice una vez más, dice, después de que ellos estaban reunidos, dice, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y en el versículo anterior habla también de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ahora, vamos a hablar un poquito de este tema, ¿sí? Porque también nosotros tenemos que ser claros. Yo creo que una de las pinturas que más nos ha marcado sobre este episodio es las pinturas precisamente sobre el día de Pentecostés. Lo primero que nosotros vemos es allá a los discípulos reunidos, que no eran los 12 discípulos, eran muchos más, y una lengüita que se posa en la cabeza de cada uno de ellos como encendida en fuego, ¿sí? Ahora, hay que saber estudiar un poquito la palabra de Dios y sobre todo la manera en que las figuras literarias que usa la palabra de Dios con respecto a esto. No está precisamente hablando, no está diciendo que son lenguas de fuego, ¿sí? El narrador está tratando de decir, ¿a qué se parece esto? ¿Cómo a qué? ¿Cómo a qué? Como a lenguas encendidas en fuego. ¿Qué quiere decir eso? Para saber un poquito de esto, pues vamos a Isaías capítulo 30, versículo 27, que nos va a dar un poquito más de luz sobre este tema. Isaías 30, versículo 27. Mira lo que dice la palabra de Dios, quiero leerlo rápidamente. He aquí que el nombre de Jehová viene de lejos, su rostro encendido y con llamas de fuego devorador, sus labios llenos de ira y su lengua como fuego que consume. Ahora, ¿a usted no le parece muy parecido este texto a lo que está hablando allí el libro de Hechos? Se parece muchísimo, ¿no? Mucha similitud. ¿Sabe a lo que se refiere precisamente cuando se escribe el libro de Hechos allí en el episodio del día Pentecostés? Es el poder de la palabra de cada una de las personas que está orando. Es el poder de la palabra, y lo que hablamos allí también, lo que leíamos en Isaías. Para que la gente relacione lo que pasó allí en el día de Pentecostés con algo único también, como lo que pasó allí también en el Sinaí, ¿sí? Hay una nueva ley. Ya no está la ley antigua, la ley de los 10 mandamientos. No, hay una nueva ley, la ley de la gracia, ¿sí? Hay un fuego consumidor, ¿sí? Hay un viento recio. Ahora es el Espíritu de Dios sobre cada una de las personas, ¿sí? El Espíritu de Dios sobre cada uno de los que han decidido recibir al Señor Jesucristo como el Señor y Salvador de sus vidas. Eso es lo que está tratando de decir allí la palabra de Dios. Entonces, no específicamente tiene que ser, literalmente, no tiene que ser la lengua encendida en fuego, no, pues, o bueno, no es lo que deja ver esto allí según Isaías también. Ahora, hay otra explicación también, la explicación de los presentes. ¿Qué es lo que dicen los presentes? Hechos capítulo 2, el versículo 13. Mire lo que dice los presentes, no lo voy a buscar. Dice, mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Bueno, ¿qué es ser llenos de mosto? ¿Qué significa ser llenos de mosto? Estar borrachos, ¿sí? Y bueno, para mucha gente puede ser lógico, estaban en una de las fiestas de las primeras cosechas, ¿sí? Donde lo que abundaba era vino, entonces pues es muy probable que muchas personas creyeran obviamente que esto era algo lógico también. Esta es la aplicación de los presentes y también cuentan como testigos, así que bueno, ahí están ellos. Explicación de Pedro también, que estaba allí en este grupo también. Explicación de Pedro. En Hechos capítulo 2, versículo 14 al 16. Quiero buscarlo allí. Hechos capítulo 2, versículo 14 al 16. Aquí está.
porque es muy importante también el testimonio de Pedro con respecto a este tema. Dice, mas otros burlándose, 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora del tercer día. Lo que le está diciendo es, está muy temprano, está muy temprano para estar borrachos. El versículo 16 dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Ahora, allí está la explicación del apóstol, del discípulo apóstol Pedro, precisamente tocando algo de un pasaje en el Antiguo Testamento, ¿sí? Donde dice que vino el Espíritu Santo, y quiero que lo leamos, no nos vamos a demorar nada. Joel capítulo 2, versículo 28 al 32. Por aquí lo tengo, Joel 2, 28 al 32. Rápidamente, para que entendamos un poquito el contexto de lo que nosotros estamos hablando y el poder que adquiere, escúcheme bien, el conocimiento de la palabra de Dios, no solamente del Nuevo Testamento, sino en este caso de Pedro, del profeta Joel. Y dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos. A ver, estoy allí proyectando, sí, bien. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y dice el versículo 32, dice, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Amén. Está dando cumplimiento allí la palabra de Dios a través del día de Pentecostés. Está dando cumplimiento a su palabra, es lo que podemos ver. Y esta es la explicación de Pedro, ¿sí? Esta es la explicación de Pedro, que vino el Espíritu y está profetizando, ¿sí? Está cumpliendo lo que estaba diciendo, para demostrar que el Mesías, precisamente Jesucristo, el Señor Jesucristo, ya había venido, ya había estado con nosotros. Hay otra explicación. Recuerden que estamos reuniendo testigos. La explicación de Pablo, ¿sí? No puede faltar en este juicio de criterios, no puede faltar la explicación del apóstol Pablo. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 7 también. 1 Corintios capítulo 12, versículo 7, por aquí lo tengo, aquí está. Quiero leerlo, no lo voy a proyectar. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Qué quiere decir esto? A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. O sea, el Espíritu se manifiesta es para provecho, de la manera más conveniente, de la manera más adecuada, no para generar desorden, división, no. ¿Por qué la manifestación en lenguas? ¿Por qué no hubo otra manifestación, no sé, de sanidad o otro tipo de manifestación del Espíritu Santo? ¿Por qué tenía que ser una manifestación en lenguas? Porque era lo que se necesitaba en ese momento. Recuerde lo que nosotros leímos, había muchas gentes que hablaban muchas otras lenguas y lo acabamos de leer, gente de toda la Tierra Media, de Mesopotamia, de Asia, ya leímos allí alguna gente que hablaba otras lenguas, y cuando se dieron cuenta, lo primero que dijeron ellos fue, oiga, ellos están hablando nuestras lenguas. Algunos decían, ¿por qué están hablando nuestras lenguas? Era la manifestación provechosa del Espíritu para ese momento, el hablar en lenguas, ¿ya?
Y una de las manifestaciones del Espíritu fue necesaria para cambiar la mentalidad también excluyente, no solamente en este pasaje, más adelante también en Hechos capítulo 10, versículo 44. Dice Hechos capítulo 10, 44 al 48. Quiero leerlo rápidamente porque sí es importante este texto. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, eso es más adelante, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso y los fieles de la circuncisión, o sea, los judíos que estaban agarrados allá a la tradición, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Entonces, iglesia, con respecto a esto, importantísimo, en este momento se manifestó también el Espíritu Santo y se manifestó igualmente por lenguas. ¿Por qué? Porque se necesitaba en ese momento, porque era necesario cambiar esa mentalidad excluyente de aquellos cristianos judíos tradicionalistas que estaban agarrados a que solamente los que eran circuncidados podían recibir el beneficio del evangelio. No. Entonces el Espíritu Santo dijo un momentico, no, aquí, como dice la palabra de Dios, yo reparto al que se me da la gana, perdone la expresión, ¿sí? Y fue provechosa precisamente para ese momento. Para ser llenos del Espíritu Santo, y tengo que decirlo en esta hora, para ser llenos del Espíritu Santo, permítame acá un momento, por favor. Ya, aquí. Estaba diciendo, para ser llenos del Espíritu Santo, no necesariamente nosotros tenemos que hablar en lenguas, y hay que ser claro con eso. Hay quienes que piensan que sí, que se debe hablar en lenguas para ser llenos o bautizados del Espíritu Santo. Yo difiero mucho en eso, pero respeto también. Difiero mucho en eso precisamente porque por lo que puedo ver en la palabra de Dios. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo, es lo que dice la palabra de Dios. Y si habla en público, pues que haya un intérprete para que sea de provecho y que interprete lo que está diciendo. Pero lo que podemos ver allí es la manifestación, es una de las manifestaciones del Espíritu Santo, pero no es la única, no es la única. Yo lo que puedo ver aquí, iglesia, para ir terminando con este tema, importantísimo, sobre el Espíritu Santo, sobre los dones, sobre los regalos que el Espíritu Santo da como Él quiera, y reparte como Él quiere a los que hacen parte del reino de los cielos. Lo que puedo ver es cómo se cumplen los ciclos que alguna vez nosotros hemos hablado. Cuando se repite un evento es porque empieza un nuevo ciclo, ¿sí? Cuando vemos que un evento como que tiende a repetirse, entonces es algo que va a empezar. ¿Recuerda usted allí la muerte de los bebés a manos del faraón y el surgimiento de Moisés allí como el libertador de Israel? Más adelante la muerte de los bebés también y el surgimiento de nuestro Señor Jesucristo como el Rey, el Señor, el Salvador de nuestras vidas. Entonces son como ciclos que tienden a repetirse también. Entonces es curioso algo todo esto y muy importante también para tener en cuenta, ¿sí? Y aquí podemos ver precisamente en la Torre de Babel. Nosotros, los que nos conocen la historia, la Torre de Babel, dice la palabra de Dios, que los pueblos se reunieron y quisieron hacer una construcción que llegara hasta el mismo cielo, que nada los iba a separar, ¿sí? Que absolutamente nadie. Estaban desafiando a Dios completamente. Estaban diciendo, nada nos va a separar, nada nos va a esparcir. Vamos a estar como un solo hombre, ¿sí? De allí el lema de los... Bueno, ese es otro tema, se lo dejamos para el tema de los Illuminati. Pero allí está precisamente allí como un solo hombre llegar a desafiar a Dios
y vamos a estar unidos, bueno, y todo esto. Y en la Torre de Babel, precisamente, cómo Dios atacó esto y dividió pues esta situación o esta sociedad, pues cuando queriendo ser como un solo hombre fueron dispersados por la manifestación de muchas lenguas. ¿Qué fue lo que pasó? Que allí Dios derramó y sobre cada uno de ellos creando muchos idiomas. Entonces había una confusión allí porque unos empezaron a hablar en un idioma, otros en otro y así sucesivamente y nadie se entendía y terminaron por emigrar todos y separarse. Ahora, en el Pentecostés, algo en particular pasa también, que las muchas lenguas de muchas culturas, muchos idiomas fueron unidos con un solo nombre, el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para que a partir de ese momento, porque les recuerdo que es a partir de ese momento que la iglesia empieza a ser distribuida y se empieza a predicar el evangelio como el Señor Jesucristo quería que pasara. Entonces, son ciclos lo que nosotros podemos ver, ¿sí? Ahora, quiero terminar con esto, iglesia, porque es importante que nosotros le demos importancia a este tema. Los talentos, yo creo que todos tenemos talentos, yo creo que todos tenemos talento, al menos un talento dado por Dios. Aquí nosotros conocemos excelentes músicos dentro del ministerio, excelentes deportistas también, que se extraña también mucho estar jugando con aquellas personas. Conocemos funciones, ministerios dentro de ministerios y no necesariamente tienen que ser los pastores. Hemos visto el ministerio evangelístico de muchas de las personas, ministerio de servicio, ministerio de pastorado también, ¿sí? Sin tener que ser pastores. Allí está, Dios también ha puesto este servicio y este ministerio en el corazón de muchas personas. Pero en cuanto a los dones y las manifestaciones, como lo decía al principio, muchas veces nosotros no logramos descubrir lo que el Espíritu Santo ha puesto en nosotros por miedo, o simplemente porque no permitimos que el Espíritu Santo se mueva sobre nosotros, en nosotros, con nosotros. Hechos capítulo 1, y quiero terminar con este pasaje. Hechos capítulo 1, versículo 8, está por aquí. Hechos capítulo 1, versículo 8. Y quiero terminar con este tema, con este versículo. Dice, pero recibiréis poder. ¿Poder para qué? O sea, ¿para qué es este poder? ¿Para qué es este don del Espíritu Santo que el Espíritu Santo nos da? Recibiréis este poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis. Esto es vital, mi iglesia, para ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este poder o este don o este regalo que el Espíritu Santo ha repartido a sus hijos sirve para que nosotros podamos ser testigos de la gloria de Dios y el maravilloso poder de Dios, para que todos puedan ver a Dios a través de nosotros también. Así que lo primero que tenemos que hacer es darles el espacio al Espíritu Santo para que Él se manifieste, para que ese don que Él ha puesto en nosotros pueda ser también de provecho y que Él nos use como Él quiere. Amén. Quería dejarlos con este tema y motivarlos, iglesia, a que hay otras dimensiones en nuestra vida espiritual. Nosotros no podemos quedarnos envasados simplemente en algo, una experiencia pasada que vivimos y nos quedamos allí simplemente, ¿no? Yo sé que Dios tiene muchas cosas más. Dice la palabra de Dios, clama a mí, yo te enseñaré cosas grandes, ocultas, que nosotros ni por ahí nos imaginábamos que existirían. Y hay muchas cosas que Dios quiere enseñarnos también a la iglesia. Cómo funcionar, ¿sí? Cómo ser testigos a todos los que nos rodean. Y el Espíritu Santo usa esos dones y esas manifestaciones también para que tú
pueda ser ese testigo del poder y la gloria de Dios. Quiero invitarte, por favor, en esta hora, que cierres tus ojos por unos instantes y vamos a orar. Vamos a orar para que el Espíritu de Dios habite continuamente en nuestras vidas. Vamos a orar para que se manifieste como Él quiera, ¿sí? Yo sé que algunos dirán, yo quiero el poder de hacer milagros, de poder. Bueno, eso no le corresponde a usted, eso le corresponde al Espíritu Santo. Pero usted puede orar, puede decirle al Espíritu Santo, úsame como un testigo, y que Él pueda moverse con libertad en nuestros corazones. Amén. Vamos a orar, iglesia. Padre, gracias, Señor Dios, por este momento. Gracias por este tiempo, gracias por esta oportunidad que me das de estar, Señor, conectados con la iglesia Casa Manantial, con cada una de las personas que nos escuchan en esta hora, en esta noche. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo toque, ministre nuestras vidas, que llene, Señor Dios, cada rincón de nuestra vida, todas las áreas, que no haya ninguna área que quede libre, Señor, de tu presencia. Y muévete con libertad, Espíritu Santo, te lo pedimos. Nos disponemos, Señor, para que tú hables, para que tú obres, para que te manifiestes en nosotros. Quisiéramos, Señor Dios, pedirte también, Señor, que esas manifestaciones, como dice tu palabra, para provecho, Señor, para que otros puedan ser testigos, para edificación de nuestra vida, pero también edificación de otros, pueda ser, Señor Dios, usada en el momento correcto. Nosotros queremos estar allí como un instrumento, un vaso más que tú puedas usar cuando te dé la gana, Señor. Gracias porque podemos contar contigo, Señor, y tú puedes, Señor Dios, contar con nosotros también. Te amamos, Padre Santo, te amamos, Espíritu Santo. Gracias, gracias, gracias por mostrarnos estos maravillosos dones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, iglesia. Bueno, un saludo a todos los que nos están ahí acompañando. Iglesia, les recordamos una vez más, tenemos rápidamente las actividades. Mañana sábado tenemos encuentro con Valles, los prejuveniles, a las 5 de la tarde están en video en vivo, y a las 5:30 la conexión por vía Zoom. Importante que puedan estar en esa conexión. Ojalá todos los prejuveniles puedan estar allí en la conexión mañana sábado 5:30. Y el domingo estamos a las 10 de la mañana con el servicio para la familia, conexión para la familia Casa Manantial a las 10 de la mañana. ¿Okay? Iglesia, les recordamos, en la descripción encuentran la encuesta. Tómese el tiempo, llevamos 38 minutos, tómese el tiempo, les va a demorar 5 minutos contestar las preguntas, deje también su nombre, y si tiene preguntas también déjelas allí. Hay una opción para que usted pueda dejarnos las preguntas sobre el tema. ¿Ok? Bendiciones. Ya sabe que hay muchas maneras que puede ayudarnos como ministerio a seguir esparciendo el Evangelio de Dios. Una es asesorando, otra compartiendo estos videos, dándole un me gusta, y la otra manera también es con su ofrenda, ¿sí? Si usted desea, puede enviarnos también ofrenda para nosotros poder sostener el ministerio. Bendiciones, iglesia. Un abrazo a todos. Chao.